Familias, un saludo, muchas gracias por recibirnos en sus casas. Somos la Comunidad Génesis, la Asamblea de Parejas. Los acompañamos mi esposa María Fernanda Borges y yo, Orlando Pardo, en esta enseñanza que vamos a tener para ustedes en sus hogares, que se llama Familias resucitadas en Cristo. Esperamos que les sea de su agrado y en especial en este tiempo de cuarentena y sobre todo empezando la Pascua, que es un tiempo en el que hemos venido otra vez reencontrándonos como familia debido a esta cuarentena, como lo decía hace un rato. Muchas veces nosotros en las parejas no tenemos el tiempo necesario para reencontrarnos. ¿Por qué? Porque pues el esposo sale a trabajar, se despide de su esposa, llega por la noche y cuando la esposa también trabaja, entonces los dos se separan, digámoslo así, se separan temporalmente durante el día, vuelven a reencontrarse en la noche y seguramente dialogan muy poco tiempo, se acuestan al día siguiente otra vez la rutina y ese tiempo que deben de tener como pareja no se ha tenido. Y seguramente esta cuarentena nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos y de empezar a reconocernos los unos con los otros, empezar a mirarnos y empezar a reconocer aquellas cosas buenas que tenemos. Por ejemplo, el esposo cuando empieza a cocinar en la casa y que hace platos ricos, la esposa que empieza a hacer ejercicio junto con su familia y diferentes situaciones que permiten que la familia se fortalezca y crezca. Pero ojo, también ha sido espacio para que resurjan aquellas cosas negativas, para que de pronto se visualicen más aquellos problemas que estaban ocultos en la pareja, como el egoísmo, como el desamor, incluso como la infidelidad. ¿Por qué? Porque están viviendo un espacio 24 horas juntos. Y esas situaciones empiezan a aflorar, empiezan a salir a flote y empiezan a generar conflictos en la pareja. Y seguramente allá en sus casas han empezado a verse esos conflictos, cosas que de pronto tú no conocías de tu pareja y que ahora hoy la estás viendo y que ahora hoy se está materializando y que seguramente eso que estaba ahí escondido y que estaba generando un pus, una materia de infección, estaba perjudicando la pareja y ahora hoy tienes ese problema enfrente. Vuelvo y repito, problemas de infidelidad, problemas de desamor, de mal genio, de malos tratos, de que yo no me aguanto a mi esposa, de que el esposo no se de que la esposa no se aguanta al esposo, no tolera ciertas cosas, que el esposo ahora se levanta en pantaloncillos, por ejemplo, que no es aseado, que deja en desorden la casa. Bueno, infinidad y sin número de situaciones que de pronto antes desconocíamos. Y hoy vamos a empezar a mirar cómo podemos nosotros, desde lo que Cristo nos enseña en su palabra, restaurar esas situaciones, restaurar aquellas situaciones que carcomen el amor de nuestra familia y que a veces se adormece ese amor en nuestra pareja. Y para ello vamos a tomar un texto muy hermoso, un texto que está en Juan 11, en el Evangelio, que nos enseña cómo podemos empezar a limar esas asperezas. Seguramente muchos se preguntarán, este texto que hace alusión a la resurrección de Lázaro, ¿qué tiene que ver con la pareja? Vamos a verlo en detalle y vamos a ver cuánto puede enriquecer ese amor y esa unión en pareja. Te doy la palabra para que leas por favor el texto. Bueno, muy bien. El texto realmente es el Evangelio de Juan capítulo 11 del versículo 1 al 45. Por tiempo nosotros vamos a leer del versículo 32 al 45 y vamos a hacer una especie de narración de lo que sucede entre el versículo 1 y el 31, ¿de acuerdo? Si ustedes lo pueden hacer en sus casas, después léanlo por favor con calma
y encontrará una serie de elementos riquísimos que también enriquecerán, perdón la redundancia, su relación. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar, Jesús, y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y preguntó: ¿Dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas. Los judíos comentaron entonces: mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió: Señor, ya huele, es el cuarto día. Replicó Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había pasado y lo que había hecho, creyeron en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, este texto, que como lo hemos mencionado se denomina la resurrección de Lázaro, inicia cuando Jesús estaba al otro lado del Jordán, en el lugar donde Juan el Bautista había bautizado muchísimas personas. Llega entonces allí un emisario de Marta, la hermana de Lázaro, a contarle que aquel amigo que él quería tanto, porque era su amigo, estaba muy enfermo. Jesús entonces anuncia algo muy importante que está en el versículo 4, y es: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que por medio de ella se manifieste la gloria de Dios. Es entonces cuando Jesús decide irse, pero se demora 2 días para salir. Y luego entonces le dice a los discípulos que lo acompañen, y los discípulos le dicen: Señor, pero tú vas a volver a Judea, a ese lugar en donde te apedrearon y casi te mandan por un peñasco, en fin. Ellos le recriminan al Señor, no entienden lo que está sucediendo. Además, porque recordemos que este texto es el preludio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces Él les dice a los discípulos: acompáñenme, y Tomás dice: bueno, entonces vamos a morir con Él, vamos a morir con Lázaro, si esto ya es una muerte, pues vamos. Y uno puede entender la actitud de este discípulo de 2 maneras. Una que es: bueno, vamos a asumirlo con valentía, vamos a acompañar a Jesús, a acompañar al muerto también. Pero la otra actitud es de cobardía y es de falta de fe, como nos pasa a muchos de nosotros también. Entonces Jesús dice: bueno, me voy a despertar a Lázaro. Aquí hay 2 eufemismos. Uno que es eufemismo, es una palabra que se utiliza para cuando uno dice algo y quiere representar otra cosa. Voy a despertar a Lázaro. Despertar es como resucitar, levantar, porque está dormido. El dormirse es morir. Entonces Jesús se los dice así como también nos dice muchas veces a nosotros de una manera sutil las cosas, pero nosotros no lo entendemos. Y nos lo tiene que decir así como luego Él también se los dice a sus discípulos: Lázaro ha muerto, vámonos. Así también el Señor muchas veces nos tiene que hablar fuerte hasta que entendamos las cosas. Finalmente entonces Jesús se va para Betania, pero cuando ya antes de que entre al pueblo, Marta se entera y sale corriendo, así como en Lucas 10, que nos hablan de Marta y María, María la que ora y Marta la que sirve. Aquí también en este texto Marta es la que sale corriendo, la más ágil, y llega primero donde el Señor y se arrodilla ante Él y le dice: Señor, Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús le dice: pero tu hermano va a resucitar. Y ella le dice: sí, él va a resucitar,
pero en la resurrección de los muertos, o sea, ella lo entiende de otra manera. Así nos pasa a nosotros también. El Señor nos dice una cosa y nosotros le entendemos otra. Y entonces el Señor le dice a Marta, tu hermano va a resucitar, y enseguida le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no muere, sino que vivirá eternamente. Y entonces aquí Jesús se manifiesta como el Elohim, el yo soy. En varios episodios del Evangelio de Juan, por ejemplo, cuando el Señor devuelve la vista al ciego de nacimiento, Él se revela como el yo soy la luz del mundo. Y luego cuando también en otro episodio el Señor hace la multiplicación de los panes, entonces también dice yo soy el pan bajado del cielo en Juan 6. Entonces aquí el Señor se refleja y se manifiesta como ese yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Y entonces le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y ella le dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Hace una profesión de fe de 3 partes. La primera parte, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Es una profesión de fe muy hermosa. Luego de esto, entonces, Marta va a avisarle a su hermana María que el maestro ha llegado y que vaya a su encuentro. María entonces llega a los pies de Jesús, donde él está, y le dice lo mismo que Marta ya le había dicho. Maestro, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y así también nosotros muchas veces le decimos al Señor, si tú hubieras estado con nosotros en nuestro matrimonio, no hubiera pasado esto. Y después de eso, entonces el Señor dice, bueno, ¿dónde lo han puesto? Así como cuando él muere y las mujeres llegan a buscarlo, también preguntan, ¿dónde pusieron el cuerpo? Y luego el Señor, todos le dicen al Señor, Señor, ven y lo verás. En el capítulo 1 de Juan empieza el camino del discipulado y es el Señor el que les dice a ellos, vengan y verán dónde vivo yo. Y ahora aquí son ellos los que le dicen al Señor, Señor, ven y lo verás. Después de esto, pues Jesús llora mucho, no llora porque se conmueve con el dolor de las hermanas y de los judíos que de manera eran como extraños, pero estaban allí con ellas, llorando con ellas. Y entonces les pregunta que después que pregunta dónde lo pusieron, llora, y luego se van a donde está el sepulcro. Y en el sepulcro encuentran una piedra, ¿cierto? Hay una cueva y hay una piedra que está cubriendo el sepulcro. Y entonces la hermana de Lázaro, Marta, le dice, Señor, pero ya es el 4º día, entonces ya hay mal olor, ya huele mal. ¿Sí? Porque recordemos que los judíos, 3 días para ellos después de la muerte, el alma está junto al cuerpo y el 4º día ya el alma se va. Es decir, aquí ya no hay esperanza, ¿cierto? Aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, el Señor le dice a Marta, pero ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y después de esto Jesús hace una oración muy hermosa dándole gracias al Padre por lo que hizo, porque ya resucitó a Lázaro en su corazón. Él tiene esa convicción. Antes de que vea las cosas ya sabe que pasan por fe, por la fe profunda que tiene en el Señor. Y luego con un fuerte grito dice, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro sale incluso con el sudario y las vendas. Y luego el Señor, antes había dicho que quitaran la piedra, ahora dice, por favor desátenlo y déjenlo andar. Y después de ese suceso, muchos creyeron en Jesús. Y después de eso ya viene toda la persecución y todo lo que les conté al comienzo, ya la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Es un texto realmente muy significativo y muy profundo para nosotros. Pero mira, hay situaciones dentro del texto como tal que uno las puede hacer como un símil hacia la pareja. Por ejemplo, el mismo hecho del muerto como tal, el Lázaro, el muerto como tal, los muertos que uno puede encontrar en la relación de pareja, esos muertos que pueden estar representados por todos esos pecados ocultos que pueden haber dentro de la pareja. De acuerdo, sí. Y pues ahora vale la pena preguntar entonces, y los invitamos a ustedes a que tomen un cuaderno y un lápiz y luego con tiempo respondan en pareja estas preguntas. Esto es como una especie de taller, pero como acá no tenemos el tiempo, no podemos dejarles para que respondan. Pero la primera pregunta sería, ¿y cuáles son entonces esos muertos que hoy existen en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar? Tú mencionabas al comienzo que podría ser, hablabas de la infidelidad. Y sí, ese es un muerto que puede haber en la familia, en la pareja, en el matrimonio. Pero también pueden haber otros. Tú hablabas también de la indiferencia, el desamor,
Por ejemplo, también el juzgar al otro, el condenar al otro, el irrespetarlo, el no comunicarse, el no dialogar. Todo esto son muertos que nosotros cargamos y que de alguna manera también van matando, entre comillas, nuestra relación. Y por ejemplo, también cuando Jesús llora, y que todos sabemos que ese pasaje que es el más corto, pero que es tan significativo, y que Jesús llora porque ve la falta de fe en su familia, en sus hermanos, en quienes lo rodean y supuestamente confían en él. Y a veces esa falta de fe que se ve presente ahí, también está presente en nuestra pareja y en nuestros hogares cuando decimos, aquí no hay nada que hacer. Esto ya está muerto, aquí no hay nada que hacer. Y no hay fe, no hay nada, porque vislumbramos ya un futuro pues oscuro donde a veces vemos que la única solución puede ser incluso el divorcio. Sí, fíjate que muchas veces nosotros somos como esos judíos, ¿no? Ahora que tú hablas de la falta de fe, los que menos fe manifiestan aquí son también los judíos que dicen en algún momento, y este que devolvió la vista al ciego no hubiera podido impedir que éste muriera. Entonces así también somos nosotros a veces en nuestros hogares. Decimos, o los que están cerca de nosotros, nos pueden decir, oiga, si ustedes creen en Dios y si Dios está con ustedes, entonces ¿por qué les suceden todas estas cosas? Como también dice el Antiguo Testamento. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? ¿No? Entonces ahí está la falta de fe. La falta de fe porque nosotros no entendemos que detrás de cualquier situación difícil, de cualquier pecado incluso que podamos tener nosotros en nuestra relación y como familia, detrás de eso está la resurrección que el Señor nos puede dar si nosotros le decimos, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Él mismo es la resurrección. Él no nos trae la resurrección, Él es la resurrección. Entonces solo si Él está en nuestro hogar, si nosotros lo aceptamos en nuestra vida, si lo llevamos con nosotros, solamente así podemos tener vida y podemos tener resurrección. Y la misma piedra, cuando aparece la escena que Jesús dice retiren la piedra, también yo veía como esos obstáculos que a veces nosotros ponemos enfrente, o incluso esa piedra como tal que ponemos enfrente a esos errores que tenemos en la pareja y que no los queremos reconocer y queremos ver que no, que todo está perfecto, e incluso mostrar hacia afuera que todo está perfecto, pero no reconocemos y no vemos que hay un error en la pareja, algo que la está carcomiendo y que está acabando con ese amor. De acuerdo, muchas veces nosotros hacemos de cuenta como si no pasara nada y tratamos de nos ponemos máscaras que son esa piedra, ¿no? Para que los demás no se den cuenta de lo que está pasando, incluso nosotros mismos, ¿cierto? A veces como que ponemos esa piedra dentro de nuestro hogar para que, como haciéndonos los locos, perdón la expresión entre comillas, no, aquí no está pasando nada. Y resulta que lo que estamos haciendo es lo que pasa aquí también en el texto. Empezamos a oler mal. De alguna manera, ese malestar que hay en el hogar, esa muerte se empieza a expresar externamente. Perdóname, pero ahí podría caber otra pregunta para el taller que están haciendo en casa. Sí. Y es, ¿cuáles son esas piedras? ¿Cuáles son esas piedras que tenemos y que impiden que podamos encontrar el error que estamos cometiendo en nuestra pareja? Entonces la segunda pregunta es, ¿cuáles son las piedras que nosotros tenemos en nuestro hogar y que impiden a los demás o que nos hacen aparentar que todo está perfecto? Y es el caso, por ejemplo, que lo que hablábamos de que empezamos a oler mal, nuestro hogar empieza a oler mal y eso se manifiesta externamente. Por ejemplo, llegamos a nuestro trabajo de mal genio, a maltratar a nuestros empleados o incluso con nuestros amigos, no hay buena comunicación con los demás, nos empezamos a sentir deprimidos. Todo esto es un reflejo de que el muerto ya está tan avanzado que está oliendo mal, ¿cierto? Entonces ahí es donde, como tú dices, tenemos que preguntarnos cuáles son esas piedras que nosotros estamos colocando y que están impidiendo que los demás conozcan nuestra realidad y que incluso nos puedan ayudar. Sí, y otra situación también que me llamaba bastante la atención es cuando Jesús resucita a Lázaro y cuando dice, retírenle las vendas, retírenle las ataduras.
que esas ataduras también son bastante representativas, porque también en nuestro hogar tenemos dificultades que se convierten en esas ataduras que no dejan que el amor como tal aflore en la pareja, que no dejan que podamos disfrutar de lo placentero que puede ser el estar el uno con el otro, el de vernos el uno para el otro, el ser uno solo. Esas ataduras también que muestra el texto. Sí, de acuerdo. Y pues como tú lo dices, nuestros hermanos de comunidad nos ayudan muchas veces a quitar esas vendas y, como dice el versículo, que es muy hermoso, desátenlo y déjenlo andar, ¿sí? Nuestros hermanos también nos ayudan como a tener esa libertad que como hijos de Dios debemos tener, y como matrimonios en Cristo, ¿cierto? Ellos son los que nos ayudan, y no solamente nuestros hermanos de comunidad, los que nos están viendo, seguramente algunos no pertenecen a comunidades. Esta es una invitación para que busquen una. Génesis es una alternativa. Hay otras comunidades católicas, pero además de la comunidad, fíjense ustedes que Marta y María eran hermanas de Lázaro. ¿Quién más cerca de nosotros que nuestra propia familia? ¿Y quién más puede ayudarnos que nuestra propia familia? Entonces los invitamos a los que son familiares también. Hay que formarse en Cristo y vivir en Cristo para poder servir y ayudar a la familia, porque de lo contrario llegaremos con consejos como sepárese, ya no esté más con esa persona, pero no seremos una ayuda idónea. Entonces hay que estar en el Señor para poder ser ayuda idónea para los demás. Bien desde la parte, bien hermanos de sangre o familia de sangre, o bien hermanos espirituales. Sí, perfecto. Y lo importante de acá es ver cómo Jesús, a partir de la muerte y de toda esa podredumbre que ya hay, un muerto maloliente, Jesús restaura y resucita y da vida. Y eso es lo mismo que Él puede hacer en nuestros hogares y en nuestra pareja, si nosotros se lo permitimos. Si nosotros permitimos que el Señor retire esa roca, si nosotros permitimos que nuestros hermanos nos ayuden a quitar esas ataduras y esas vendas, y que el Señor, a través de su gracia, restaure nuestros hogares y restaure nuestras parejas. ¿Te parece si para cerrar ya hacemos una oración por todas las parejas que nos están viendo en este momento? Sí, de acuerdo. Y para finalizar, solo decir que tenemos que estar seguros que sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo como pareja, si la vivimos en Cristo, debemos saber que toda esa muerte es para que se glorifique el Señor en nosotros, para que Él se glorifique en nuestras vidas, para que volvamos a empezar, para que renazcamos, para que volvamos a ser lo que el Señor quiere que realmente seamos como familia, como pareja. Entonces iniciemos nuestra oración. Los invitamos donde estén a cerrar sus ojos. Vamos a conectarnos mucho más profundamente con nuestro Señor. Señor Jesús, en esta noche nosotros como familias, como parejas, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo de Pascua en el que hemos vivido, Jesús, tu pasión y tu muerte, que eran necesarias, Señor, eran necesarias para poder vivir hoy en tu resurrección. Señor, asimismo, ha sido necesario en nuestros hogares, en nuestras familias, encontrar esas muertes, Señor, que hoy queremos reconocer, que hoy queremos visualizar, Señor. La muerte de la infidelidad, la muerte de la desilusión, de la decepción, porque ese matrimonio no ha resultado como nosotros esperábamos. Señor, que nosotros podamos saber que esa es una manera y que eso era necesario, Señor, para que tú puedas llegar a nuestros hogares y hacernos empezar de nuevo, Señor, hacernos reconstruir nuestras vidas, hacernos reconstruir nuestros hogares, Jesús. En esta noche te damos infinitas gracias porque esa pasión, esa muerte y esa resurrección también se manifiesta en nosotros, Señor. También está en nuestras vidas, en nuestros hogares. Hoy queremos darte gracias por esos hermanos y hermanas y esa familia de sangre que pones a nuestro lado para que nos cuiden, para que nos estén pendientes de nosotros, oren por nosotros y también por nuestros hermanos espirituales. Cuántas veces ellos nos han levantado, Señor, nos han animado, nos han sostenido, nos han aconsejado, Señor. Hoy te damos gracias, Jesús, porque por medio de ellos tú también arrancas de nosotros esas muertes que no nos permiten, Jesús, hacer lo que tú quieres en nosotros. Señor, y hoy te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo,
que arranques de nosotros esas piedras que no nos permiten ser auténticos, que no nos permiten ser sinceros, que no nos permiten mostrar lo que realmente somos nosotros. Señor, arranca de nosotros esas piedras. Santísima Virgen María, pedimos también que nos acompañes hoy, que intercedas por nuestro hogar, que le digas a Jesús que necesitamos estar a sus pies, así como Marta y María llegaron a sus pies. Mamita María, dile al Señor que necesitamos con humildad reconocer que necesitamos de su presencia en nuestra vida, que nosotros solos no podemos, Santísima Virgen María. Señor Jesús, te pedimos que vengas a nuestros hogares, y resucites esos muertos que hay en ellos, que vengas a nuestras parejas y retires esas piedras que seguramente están generando obstáculos para poder encontrar esos errores que están haciendo que el amor de nuestra pareja se vaya adormeciendo, se vaya muriendo. Ven, Jesús, y retira de nosotros esos vendajes y esas ataduras. Destrúyelos, Jesús, para que podamos vivir a plenitud el amor de pareja, para que podamos vivir a plenitud tu bendición, el amor que has creado para el hombre y la mujer. Ven, Señor Jesús, restaura parejas, restaura familias, para que nosotros podamos ser el ejemplo, el testimonio para nuestros hijos y que ellos puedan también tener una vida plena, llena de felicidad y de amor. Ven, Jesús, ven a nosotros. Ven, Señor, y a ti que estás en tu hogar, te invitamos en este momento a que tomes de la mano a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja. Tómalo de la mano en este momento y vamos a hacer una oración, una profesión de fe para permitir que el Señor también llegue a nuestra vida. Vas a decir con nosotros: Señor Jesús. Señor Jesús. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. El Cristo. El Cristo. El que había de venir. El que había de venir. Yo reconozco que tú eres la resurrección y la vida. Y que el que cree en ti, aunque muera, vivirá. Gracias, Señor, porque nos escuchas, porque estás en medio de nosotros, porque nos amas, porque nos cuidas, Señor, porque hoy nos necesitas humilde ante ti, reconociendo que te necesitamos y que solos no podemos. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por habernos abierto sus puertas y sus corazones, por habernos permitido estar este ratico en sus casas. Muchas bendiciones. Gracias, hermanos, esperamos verlos nuevamente pronto y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana para todos.